Bienvenidos a un nuevo especial de Carburando. Hoy los invitamos a repasar la temporada 2023 de Top Race, un año donde volvieron a escenarios clásicos y se reeditó la lucha del 2022 entre Diego Azar y Josito Di Palma. El arrecifeño logró quedarse con el título y consagrarse por primera vez campeón nacional, pero antes debió batallar durante las 12 fechas que vamos a repasar a continuación. ...12 de marzo de 2023. El Top Race inicia una nueva temporada en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la ciudad de Buenos Aires. Diego Azar viene de lograr su segundo título consecutivo con el equipo Toyota Gazoo Racing y el primero con el Lexus en este mismo autódromo, tras una lucha cerrada con Josito Di Palma. El bicampeón llegó como favorito esta primera fecha de 2023 y con la intención de defender el título. El certamen comenzó con una primera fecha con formato especial, que contó con una final de larga duración con el cambio obligatorio de al menos un neumático. La clasificación tomó el formato de 3 cortes, con eliminación tras los 2 primeros, quedando 10 pilotos para el segundo corte y 5 para el último. En el primer y segundo corte, Di Palma se mostró superior al resto, pero a base de estrategia fue Marcelo Ciarrocchi quien se llevó la primera pole position del año, superando por apenas 68 milésimas al arrecifeño. En la previa de la final, Facundo Aldriguetti sufrió inconvenientes con la caja de velocidades y se quedaba sin poder largar. Cara, no, explotó la caja, se partió todo. La final se puso en marcha con Ciarrocchi y Di Palma en primera fila. El arrecifeño se mostró más firme al salir del cajón, llegando primero a la curva 1 del circuito número 6 de Buenos Aires. En las primeras vueltas, Jorgito Barrio, uno de los que prometía espectáculo avanzando, se complicó en una maniobra apretada con Tomás Cingolani y quedó rápidamente lejos del pelotón de punta. A los 10 minutos de carrera, ni bien se abrió la ventana para la detención en los boxes, Di Palma ingresó y lo siguieron Ciarrocchi, Azar, Gastón Rossi y Kevin Filippo. Josito pudo capitalizar la diferencia que había logrado y tras una buena detención salió delante del resto, pero Ciarrocchi no corrió con la misma suerte y tras soltarse la manguera que accionó el crique, perdía de esta manera 2 puestos. Mientras el resto de los pilotos cumplía con las detenciones, Ciarrocchi empezó una remontada que lo volvería a poner en zona de podio. Aprovechando un exceso del piloto del Halcón Motorsport, Kevin Filippo, en la bajada del tobogán, el de Almafuerte recuperaba un lugar. Mientras, desde el equipo Octanos, Cristian Martínez mantenía informado de Palma. La carrera seguía avanzando y Ciarrocchi, que venía recuperando lo perdido en boxes, se queda sin la tercera velocidad. Mientras, Di Palma y Azar se mantenían en los primeros lugares sin pelea entre ellos. Cuando parecía que el final de carrera estaba cerca, Darío Justosi se despistó en Ascari y esto provocó la salida del auto de seguridad, extendiendo 5 minutos la duración de la final y reduciendo todas las diferencias. Recién se agregan los 5 minutos a partir de ahora y quizás los 5. Ahora, el final era a todo o nada entre los rivales por el campeonato 2022, Di Palma y Azar. Tras un relanzamiento ajustado, los dos llegaron a la par a la primera curva, pero fue Josito el que pudo prevalecer, evitando perder el primer puesto y llevándose el triunfo en la primera carrera del año. De esta manera, el subcampeón empezó el año con el pie derecho y se fue de Buenos Aires liderando el campeonato.
Segunda fecha del año. Concordia fue la sede para la continuidad del campeonato y la primera carrera con formato regular. Jorgito Barrio se mostraba firme de entrada, quedándose con la clasificación tras superar por 1/10 de segundo a Josito Di Palma. La actividad seguía con el primer sprint del año. El compañero de Barrio, Oscar Sánchez, aprovechó la posibilidad de largar adelante por la invención de grilla y se llevó el triunfo de punta a punta. Jorgito no contó con la misma suerte y tras un encontronazo con Kevin Filippo quedó fuera de carrera. Hoy es el día, hoy largamos primero, hoy son los puntos y hoy la carrera larga, así que vamos a por ella. Llegó la hora de la final y en pocos metros llegó la primera polémica del año. Barrio, que largaba desde la cuerda, se abrió para evitar que lo pueda superar Di Palma, y Marcelo Ciarrocchi, que movió mejor que ellos dos, intentó superarlos por adentro hasta que llegó el toque. De ahí en adelante, los Lexus del Toyota Gazoo Racing, con Diego Azar y José Manuel Zapaga al volante, se afirmaron en los primeros lugares y la acción pasó detrás suyo. Un toque entre Gastón Rossi y Stefano Di Palma provocó la salida del auto de seguridad. En el relanzamiento, los autos del equipo Toyota salieron a hacer diferencia, mientras Lucas Guerra y Facundo Aldriguetti peleaban por el tercer lugar. Y terminaban con un toque que también perjudicaba a Barrio, cuando este venía recuperándose del toque en la largada. Metros más adelante, Josito Di Palma se tocaba con su compañero Federico Montanz, quedando fuera de carrera y sin poder defender la punta del campeonato. De allí en adelante, mientras Azar y Zapag se escapaban, el espectáculo quedaba en manos de Barrio, que empezaba una remontada que lo iba a dejar detrás de Tomás Cingolani y peleando el cuarto puesto. Cuando parecía que venía la próxima maniobra, arrancó una batalla con el de 9 de julio que empezó con un toque en la salida de la chicana y que algunas curvas más tarde terminaba con Cingolani fuera de pista y Barrio en el cuarto lugar, sin acción de los comisarios deportivos. El final de la carrera encontró a los dos Toyota adelante, con Diego Azar ganando y saltando a la punta del campeonato. De esta manera, culminado el segundo capítulo de la temporada, los dos rivales que venían de pelear el campeonato pasado comenzaban el año con un triunfo para cada uno. Después de más de 3 años, el Top Race volvió a visitar 9 de julio, un circuito histórico que con la llegada de la categoría volvía al plano nacional. El Guillermo Yoyo Maldonado fue testigo del tercer formato de competencia diferente, utilizando el sistema de 2 finales con recarga de combustible obligatoria en una de las 2 carreras. Al igual que en Buenos Aires, Ciarrocchi se quedaba con la pole position, superando por apenas 87 milésimas a Gastón Rossi y 92 milésimas a Facundo Aldriguetti en una clasificación que fue con piso cambiante por la lluvia. Entraba la primera carrera, Pepo cuando entraba los boxes. Pepo para mí no quiere entrar en la primera carrera. Yo lo que le dije, o sea, vamos a ver cómo se presentan las demás cosas. El que no ganó, por ahí le conviene esperar. Si entran, ganar, claro. Nosotros sí. Ahí debe entrar la primera. Sí, tenemos que pretender. La primera final comenzaba con mucho público presente, confirmando el acierto que fue volver a 9 de julio y la incertidumbre de las estrategias, sobre todo los que largaban en los primeros lugares. En los primeros metros, Rossi fue al ataque sobre Ciarrocchi, pero el cordobés defendió bien el lugar y mantuvo la primera ubicación. Mientras tanto, Aldriguetti tenía problemas con la tercera marcha y eso le permitía a Di Palma avanzar al tercer lugar, aunque no tan fácil. La primera variante de la carrera la dio el Toyota Gazoo Racing, cuando deciden llamarlo a Diego Azar para la recarga de combustible y apostar todo a la segunda final, una estrategia que ya tenían decidida en la previa. ¿Tenían decidido entrar rápido? Sí, lo teníamos decidido.
La realidad es que apostaba a un ritmo más conservador para la carrera 2, pensando en eso. Bueno, nos salió mal. La detención del Lexus del campeón abrió la puerta para el ingreso de Josito Di Palma, quien ya había adelantado su intención de entrar en la primera carrera a pesar de pelear por los primeros lugares. De esta manera quedaban Ciarrocchi, Rossi y Aldriguetti en la lucha por el triunfo. La sorpresa la dio Gastón Rossi, ingresando a cumplir con la detención cuando venía segundo. Un rival que venía rezagado me tapa acá en la horquilla y todo lo que fue la salida, viniendo rezagado mal. La verdad que no me gustó y encima era un compañero de equipo con quien venía peleando posición en la pista y en paradas. Y yo me tiro, él se tira al mismo lugar y encima me levanta, casi lo hago estampar contra las gomas. Y ese tiempo que perdí fue el que después me complicó para perder las posiciones. Pero no sería la última sorpresa de la carrera, porque cuando empezaba la última vuelta, Ciarrocchi entró a boxes y Aldriguetti lo siguió, apostando a una buena suma de puntos en la final. Sorprendiste a todos, ¿Por qué? en la última vuelta de la primera carrera entrando. Y porque estábamos en condiciones de haber terminado cuarto y haber podido ganar la segunda. Veníamos 1-2, digo, bueno, quedamos 1-2. De golpe cuando me dicen entrar, me pareció raro. Miro por los espejos, estaban bastante atrás los otros. Digo, bueno, capaz que le da para salir cuarto. Digo, bueno. De golpe cuando entro, miro a Marcelo que entra también. Y miro cartel de última vuelta, digo, no. Así que bueno, en ese sentido por ahí el equipo no sabía que Marcelo iba a entrar. Se decide ahí último momento, entro, y entró. No es que dijo a mitad de vuelta, si no me hubiese quedado en pista y hubiese ganado la primera final. Todo esto benefició a Oscar Sánchez, porque Zapallito heredó la punta y se llevó un triunfo que lo metía en los primeros lugares del campeonato, seguidos por Fefo Di Palma y Tomás Cingolani, que subía al podio de local. La segunda final se largó con los 3 pilotos que largaban adelante con la detención pendiente, por lo que la estrategia de Ciarrocchi parecía ser acertada. Rápidamente Cingolani, Di Palma y Sánchez ingresaron a boxes y Josito Di Palma, que había superado a Ciarrocchi, tomaba de esta manera la punta de la carrera. Mientras Di Palma buscaba hacer diferencia adelante, Ciarrocchi sufría problemas con el acelerador, que quedaba trabado y se despistaba en la primera curva plana, quedando fuera de carrera. Pero se empezó a derretir el protector interno del cable acelerador y empezó a dejar trabado el acelerador. Una pena porque si nos salía bien teníamos grandes chances de ganar la segunda carrera y habiendo salido cuarto en la primera nos llevamos muchos puntos a casa. El despiste del Almafuerte provocó la salida del auto de seguridad y los problemas vinieron en el relanzamiento. El semáforo fue el gran protagonista en el final de la actividad del 9 de julio. La luz verde no se vio bien y eso provocó que quienes encabezaban las filas perdieran al momento de acelerar. Los que mejor aprovecharon la situación fueron Rossi y Barrio, uno avanzando por adentro y el otro por afuera, quedando primero y tercero respectivamente. El relanzamiento que no fue para mí, digamos, yo estaba esperando que digan, bueno, abortado el relanzamiento, se larga otra vez. Estaba esperando y se prende el rojo. Digamos, el rojo estaba prendido, por lo que entiendo, porque hubo pilotos que lo han visto, pero espero no haber sido el único, porque estaba esperando que se prenda el rojo para que después se apague, y se apagó el rojo que estaba prendido, entonces, nada, no sé. Poco duró la velocidad plena porque Fefo Di Palma y Federico Montanz se tocaron en la segunda curva y el auto de seguridad volvió a aparecer. A poco del final, Rossi movió bien en el relanzamiento y se llevó la segunda carrera el 9 de julio, escoltado por Aldriguetti y Barrio. El capítulo el 9 de julio se cerraba con Azar liderando el certamen y Di Palma descontando puntos en el segundo lugar. Transcurridas las primeras 3 fechas del certamen, llegaba el turno de la Copa Endurance, con pilotos invitados y una carrera de mayor duración que en el formato regular. Grandes nombres se sumaron para esta fecha, como Hernán Palazzo junto a Azar, Otto Fritzler junto a Josito Di Palma, Franco Vivian junto a Ciarrocchi, Bernie Jaber con Zapag e Ignacio Montenegro con Lucas Guerra, entre otros. La clasificación ya sería una prueba de lo que cada binomio podría dar, ya que el resultado de la misma se conformaba con la suma de tiempos de los dos pilotos. Los más rápidos fueron Azar y Palazzo, superando por solo 59 milésimas a Ciarrocchi, que había logrado el mejor tiempo entre los titulares, y Vivian. A la hora de largar la final, fueron en su mayoría los pilotos titulares los que se pusieron tras el volante, y en los primeros metros
se dio una incidencia entre Federico Montanz y Fabricio Persia con el auto de Zapallito Sánchez, uno de los pocos invitados que había largado. Esto generaba una rápida salida del auto de seguridad. El relanzamiento trajo consigo uno de los mejores momentos de la carrera. Ciarrocchi arriesgó por afuera en la curva 1 y empezó a fabricar una maniobra que terminó más de medio circuito más tarde y le valió quedarse con la punta de la carrera. A los 25 minutos de competencia se abrió la ventana para el cambio de pilotos y Azar y Di Palma fueron los primeros en ingresar para que suban Palazzo y Fritzler. Mientras los autos del Toyota Gazoo Racing y el Octanos esperaban la orden de salida, se daba una situación particular que sería el quiebre de la carrera. Michel Bonin entró excedido a la calle de boxes, se despistó y quedó cruzado, bloqueando el paso por ese sector. El primero en encontrarse al uruguayo fue Adrián Chiriano, pero inmediatamente detrás llegó Marcelo Ciarrocchi y nada pudo hacer para evitar perder tiempo y también la punta de la carrera. Con el retraso de Ciarrocchi y Vivian, la definición quedaba en manos de Hernán Palazzo y Otto Fritzler, los dos autos que peleaban por la punta del certamen. Los dos jóvenes dieron cátedra de manejo y en un final apretado, tras un pequeño exceso de Fritzler, Palazzo llegó primero a la bandera cuadros para llevarse el triunfo junto a Diego Azar y darle más diferencia al D del Viso en el campeonato. El próximo paso del campeonato nos trajo hasta Rosario. El autódromo Juan Manuel Fangio tendría la segunda competencia con formato regular y al momento de clasificar, Facundo Aldriguetti se mostraba contundente y se llevaba su primera pole position del año con más de medio segundo de diferencia sobre el resto. El sábado continuó con el sprint, donde José Manuel Zapag largaba adelante junto a Kevin Filippo, pero las miradas estarían puestas en la segunda fila, compartida entre Diego Azar y Josito Di Palma. Los dos que luchaban por la punta del campeonato darían el espectáculo luego de superar a Filippo, aunque la lucha duró hasta el final de la cuarta vuelta, donde Azar superó a su compañero de equipo y lideró el 1-2 del Toyota Gazoo Racing hasta el final de la carrera. Final, Aldriguetti parecía ser el gran candidato por lo mostrado en clasificación, pero Lucas Guerra sorprendió con una gran largada desde el tercer puesto y se quedó con el primer lugar tras pelear con el de Villa Regina hasta el primer frenaje. Mientras tanto, los rivales por el campeonato tenían realidades diferentes. Azar quedó por afuera en las primeras curvas, perdiendo algunas colocaciones. Una muy buena largada, pero una muy mala maniobra en la curva 2 y curva 3. Elijo mal, eso me perjudica a mí en la carrera. Y Josito Di Palma empezaba una batalla con Aldriguetti que duraría casi toda la carrera. La bandera cuadros recibía a Lucas Guerra antes que nadie, quien se tomó revancha de un toque con su compañero de equipo en el sprint y dominó la final rosarina. En el podio lo acompañaron Marcelo Ciarrocchi y Josito Di Palma. El arrecifeño logró un podio que le permitió acercarse a Senna en el campeonato y de esta manera empezaba a ponerle presión cuando se acercaba el final de la primera mitad del certamen. Otro de los circuitos clásicos que retornaron fue el de La Rioja, un escenario con un dibujo particular que además contó con el formato de 2 competencias con recarga de combustible. La clasificación lo tuvo como protagonista principal a Diego Azar, quien tras perder en el primer corte por solo 7 milésimas con Marcelo Ciarrocchi, se llevó los otros 2 para quedarse con la pole position.
El bicampeón largaba en la primera fila con su rival en el campeonato, Josito Di Palma, y mostró el potencial de entrada, con una gran largada que le permitió firmarse en la primera colocación. Quien no corrió con la misma suerte fue Marcelo Ciarrocchi, que no tuvo una buena partida y perdió algunas ubicaciones. No patino, en realidad se me cae de vuelta el motor tratando de no patinar y cuando baja mucho de régimen el motor sale del rango del torque y te quedas con muy poca potencia. La expectativa estaba puesta en la estrategia que iban a utilizar, teniendo en cuenta el sorpresivo final de la carrera 1 el 9 de julio, donde Ciarrocchi y Aldriguetti decidieron entrar en la última vuelta a realizar la recarga de combustible, resignando los primeros 2 lugares. Mientras Azar y Di Palma se distanciaban, Ciarrocchi empezaba a recuperar lo perdido en la largada, y Guerra, tras ser superado por el cordobés, era uno de los primeros en cumplir con el reabastecimiento de combustible. El del más fuerte fue el artífice del espectáculo en esta primera competencia, con maniobras ajustadas para poder seguir avanzando en el clasificador, hasta que decidió cumplir con la detención y apostar a la segunda competencia. Como había sucedido el 9 de julio, los punteros Azar y Di Palma decidieron ingresar a boxes en la última vuelta y Aldriguetti fue el que aprovechó la situación, desoyendo las órdenes de su equipo para llevarse el triunfo y junto a Kevin Filippo darle el 1-2 al Halcón Motorsport. Azar y Di Palma cayeron hasta el tercer y cuarto lugar respectivamente, pero no deberían detenerse en la segunda final. La segunda carrera se puso en marcha con una leve llovizna, que junto con la baja adherencia del asfalto de La Rioja le daban un condimento más a la final. Azar y Di Palma salieron rápidamente a avanzar y la primera víctima fue Kevin Filippo, que perdió con los 2 candidatos al título en los primeros metros. Tarde, su compañero Aldriguetti entró a los boxes a cumplir con la recarga de combustible obligatoria y la pelea por la victoria quedó entre Azar y Di Palma. Por un momento llovía en el parcial 2, se ve que era una nube pasajera que se iba corriendo. Empezó en el sector 2, después sector 1, muy difícil sector 1. Cuando me paso en la carrera 2 es por culpa de que empezó a llovinar ahí, Josito sigue derecho directamente porque veníamos clasificando. La lucha cerrada hizo que los dos empezaran a escapar y ante la falta de adherencia por la llovizna, que se notaba sobre todo en los 2 primeros sectores del circuito, motivó excesos de ambos, aunque fue Di Palma el que más perdió y esto le dio la posibilidad a Diego Azar de llegar al triunfo con mayor tranquilidad. De esta manera, el bicampeón volvió al triunfo y cerró la primera mitad de la temporada con una buena diferencia a su favor en el campeonato. El 1 parecía querer quedarse en Delviso. Fue muy buena largada, por suerte pude largar bien de vuelta. No sé qué problema hubo en un momento que me querían recargar, pero... Por la carrera 1. Claro, bueno, por suerte lo volvieron para atrás. Largamos cuartos en términos de posición en la segunda carrera y sabía que tenía un auto para mantenerme, se llevaba al podio y se dio. Felicitar a Diego, a Lucas, a los ganadores de la otra carrera que no sé quiénes fueron, pero sí, la realidad es que para seguir el ritmo de Diego venía al borde del trompo, no sé si pudieron apreciar en la cámara a bordo, venía muy colgado y Diego no solo que venía cómodo, sino que venía hasta sobrado, entonces yo para poder ir cerca de él estaba al límite del error, apareció el error, me pasé y bueno, ya en ese momento seguía a fondo, lo intenté correr porque las carreras uno nunca sabe cómo se pueden desarrollar, pero bueno, sabíamos que no, en condiciones normales no lo podíamos correr. Obviamente contento por el podio, un podio siempre bienvenido y el fruto de todo el equipo. Muchos desearían estar en estos 3 lugares, pero bueno, la realidad es que tenemos que descontar y aún esta fecha no pudimos. Pero bueno, estamos cerca, lo importante es que estamos cerca, hay que seguir mejorando, confío en el equipo y bueno, que en la próxima carrera vamos a andar un poco mejor. Un fuerte abrazo primero que nada y dedicárselo a Nico, el encargado de mi auto, que por problemas personales no pudo estar presente esta carrera. Luego de eso se dio todo redondito, ¿no? Gran estrategia del Toyota Gazoo Racing. Yo simplemente me concentré en hacer mi tarea lo mejor posible y después ellos analizaron muy bien todo y hicieron una gran estrategia, así que mérito de ellos y por suerte unos puntos más para el campeonato. La segunda mitad del campeonato se ponía en marcha en el Autódromo de Concepción del Uruguay, con actividad solo viernes y sábado por las elecciones primarias en Argentina.
En el trazado entrerriano se volvía al formato regular y Marcelo Ciarrocchi aumentaba la cosecha de pole positions, llegando a la tercera en 7 fechas. El sprint no sería uno más del año. Mientras Di Palma avanzaba para poder llevarse el triunfo, Diego Azar sufría un toque de Lucas Guerra y perdía una parte de la ventaja acumulada en el campeonato tras el doble podio de La Rioja. La final se ponía en marcha con una largada sin mayores inconvenientes, y Ciarrocchi se transformaba en la locomotora de un tren que también incluía a Diego Azar, Josito Di Palma y Facundo Aldriguet. De ahí en más, fue dominio del piloto de Almafuerte, mientras el espectáculo lo daban Azar y Di Palma, con Aldriguetti sumándose por algunos momentos. En un final que tuvo los 4 autos casi sin distancia, Ciarrocchi pudo lograr ganar por primera vez en el año y empezó una racha que le permitiría acercarse a Azar y Di Palma en la parte final del campeonato. La cruzada de la categoría por recuperar escenarios históricos nos llevó a visitar el Parque de la Velocidad en la 8ª fecha. El autódromo emplazado en San Jorge recibía al Top Race por segunda vez en la historia, luego de más de 21 años, y lo hacía retornando al formato de 2 finales con recarga de combustible. Azar llegaba como puntero del campeonato, pero habiendo perdido algo de ventaja con Di Palma tras el paso por Concepción del Uruguay, y la clasificación le permitía al arrecifeño acortar aún más la distancia, quedándose con el segundo puesto, mientras que el bicampeón quedaba quinto inconforme con el rendimiento de los neumáticos. La lluvia, que estuvo presente todo el fin de semana, no fue capaz de parar a Ciarrocchi, que conseguía de esta manera su 4ª pole position en 8 fechas, la segunda consecutiva y esta con casi un segundo de diferencia sobre Di Palma. El domingo amanecía con un clima algo más complicado que el sábado y Marcelo Ciarrocchi mostraba que lo de la clasificación no había sido casualidad. Aunque Josito Di Palma se las arreglaba en las primeras vueltas para poder seguir del ritmo. Detrás, Azar batallaba por no perder terreno mientras aprovechaba un toque entre Kevin Filippo y Lucas Guerra. Los antecedentes de 9 de julio y La Rioja, donde se utilizó el mismo formato, marcaban que las detenciones se realizaban en la parte final de la primera carrera y San Jorge no fue la excepción. Ciarrocchi fue el primero en cumplir con la detención y en la vuelta siguiente fue el turno de Di Palma, que se encontró con Chileno en la salida de boxes, pero este lo dejó pasar y esto fue clave para que el arrecifeño pueda salir adelante de Ciarrocchi. Salimos a la par y él decide levantar para no molestar porque era rezagado casi en ese momento, así que nada, yo venía a 60 y él levanta y nada más que eso. La realidad es que salimos muy juntos con Josito, si bien la prioridad la tengo yo, sé que él viene peleando la carrera, por lo cual le pego una levantada para que él se acomode, no había nada raro, simplemente estábamos peleando cosas distintas y me parecía que estaba bien que él salga adelante. La diferencia que habían sacado, más las detenciones de sus rivales, les permitieron a Di Palma y Ciarrocchi mantener los primeros lugares. En un final muy apretado, el piloto del equipo Octanos pudo soportar el asedio de Ciarrocchi y se llevó el triunfo en la primera carrera, con la posibilidad de largar adelante la segunda habiendo ya cumplido con la recarga de combustible. La segunda carrera empezó con Di Palma, Ciarrocchi y Aldriguetti alejándose y peleándose entre ellos, mientras Azar aprovechaba errores ajenos y maniobras propias para avanzar a pesar de seguir inconforme con el rendimiento de sus neumáticos. Con el correr de las vueltas, Josito Di Palma empezaba a alejarse y la lucha se centraba entre Ciarrocchi y Aldriguetti por el segundo lugar, hasta que el de Villa Regina se despistó en el frenaje posterior a la recta más larga del circuito y eso dejó a Ciarrocchi en soledad para poder ir a buscarlo a Di Palma.
Sobre el final, el almafuerte cometió un exceso en el intento de acercarse a Josito, pero esto no lo hizo perder el segundo lugar. El Parque de la Velocidad presenció el primer doblete del año con Josito Di Palma llevándose las 2 finales. La visita a San Jorge fue un quiebre en el campeonato. Azar perdió el liderazgo que mantenía desde la segunda fecha y ahora era Di Palma el que tomaba el mando a 4 fechas del final. Josito Di Palma llegaba a la barría con el envión del doble triunfo en San Jorge y como nuevo puntero del campeonato. El hermano Semiliosi lo veía mantener la racha, siendo testigo de la primera pole del año para el arrecifeño, superando a su rival por el título Diego Azar por solo 47 milésimas. En un sábado que había comenzado bien, Di Palma aprovechó el potencial de su auto y se despachó con un festival de maniobras para avanzar desde el 8º lugar de partida hasta el primer lugar en solo 5 vueltas y de esta manera llevarse la victoria. La contracara fue la de Azar, que sufrió un toque que dañó el spoiler delantero de su Lexus y eso hizo que no pudiera avanzar más allá del 7º lugar. Todo a favor de Di Palma. Llegó el momento de la final y Di Palma compartía la primera fila de partida con Diego Azar, quien quería recuperar el terreno perdido el día anterior. Los dos movieron bien, pero Azar empezó a superar la línea de Di Palma hasta que llegó el toque. Si bien el impacto no tuvo demasiadas consecuencias para Azar, sí complicó a Di Palma, porque al llenarse de pasto la entrada de aire del radiador, el protector del motor empezó a detenerlo, haciendo que el arrecifeño comience a perder posiciones. Cuando se empezó a volar el pasto, Josito empezó a recuperarse y fue a buscarlo rápidamente a Drietti y a Lucas Guerra, con quien tuvo que batallar un par de vueltas para poder superarlo. El susto de la primera curva no privó a Diego Azar de tomarse a revancha del sábado y ganar en Olavarría para recuperar terreno en el certamen. Marcelo Ciarrochi fue segundo y Di Palma tercero, aunque no subió al podio para ir a reclamar el toque con Azar a los comisarios deportivos. La veo, digamos, está claro que no es una maniobra, me tira la mierda, no es esa clase de maniobra. Claramente recibe un impacto de él, yo le doy todo el lugar del mundo de la pista. Creo que se equivoca o midió mal, no sé cuál fue su maniobra. Todos los pilotos sabemos que la curva 1 de la barría de circuito chico, si vos seguís por la línea interna, seguís pegado a la línea interna, es imposible ir costeando la curva 1 porque sobresale el piano para afuera, hace como una punta al piano, y si yo sigo por ese radio me choco el piano y choco a Diego. Entonces, obligadamente tenemos que abrirnos para agarrar radio, pero no para agarrar radio para beneficiarme a mí, para no pegarle esa punta. Ayer él me dobló por afuera y me apretó en la 1 y yo lo dejé doblar. Y hoy en día no llegué ni a la curva 1 que me hizo hacer un trompo. Entonces, nada, cosas que por ahí necesitaba él ver desde afuera y un poquito más frío. Pero sin duda de que esto marca un precedente para futuras carreras porque no me gustó la maniobra. Me hizo una maniobra muy agresiva a 200 km/h y yo no tengo ganas de lastimarme ni lastimar a ningún compañero. Con Diego venimos a la par todavía, no es que Diego venía todo el auto adelante. Entonces cuando me abro, tomo un poco de radio, Diego viene para mi lado y nos enganchamos. Entonces él con la velocidad, mayor velocidad y mejor largada que hizo, que viene hacia con mi auto, no tiene necesidad de apretarme al interno y que suceda lo que sucedió. ¿Hiciste una maniobra que era como para el campeonato o por el campeonato? Obvio, si estamos definiendo un campeonato, hasta quedan 3 fechas,
Nah, si es una maniobra de campeonato, es pésima la maniobra. Digamos, si le llamamos esto una maniobra de campeonato, la verdad que deja mucho que desear. Yo no la voy a catalogar maniobra de campeonato. Obviamente puede definir los puntos que hoy me sacó, que ganó hoy, puede ser, pero si es la maniobra de campeonato, muy apenado estaría que sea de esta manera. Estamos pensando todo el tiempo que estamos definiendo palmo a palmo. Yo vengo de que me choquen ayer, compañero de equipo de él, y sin ningún tipo de intención de parte de Ayrton, pero vengo enredado en los sprints que me vienen chocando mucho y yo lo único que me sirve es sumar fuerte y es arriesgar en estos momentos que son claves para el campeonato, pero sumando eso también es en parte trabajar para descontar fuerte, porque claramente los sprints son una debilidad nuestra, en los cuales, no sé, tiene un puntito, una mira el Toyota Gazoo Racing, el cual, nada, me vienen chocando mucho. Entonces, como pierdo tantos puntos el sábado, el domingo salgo a todo o nada y bueno, por suerte hoy hice una gran maniobra, hice una gran largada. En la definición el año pasado, no nos olvidemos, fuimos mano a mano, de la cual corrí 100% limpio. Incluso él tuvo varios excesos, del cual yo no me quejé porque estaban dentro de lo que sabemos. Y hoy no siento que, digamos, entre ayer y hoy pasé a 10 autos. Con ninguno tuve ninguna situación, justo con él sí. Olavarría no cambió mucho las diferencias en el campeonato, pero sí puso un manto de tensión entre los candidatos a solo 3 fechas del final. La temporada inicia en Paraná su parte final. La última fecha fue testigo de un toque que tensionó la lucha por el título entre Josito Di Palma y Diego Azar, y el autódromo del Club de Volantes Entrerrianos podía empezar a definir el certamen. En un año donde ya se habían utilizado diferentes formatos de competencia, se optó por uno nuevo para la Vuelta a Entre Ríos. El mismo consistía en una penalización de tiempo para los primeros 6 pilotos del campeonato, sistema similar al del TC2000. Además, no tendría sprint y la final sería de mayor duración con respecto a una fecha regular. En clasificación, Marcelo Ciarrochi no dejó dudas y sumó la quinta pole del año con más de medio segundo de diferencia, lo que le permitió no perder el lugar de privilegio a pesar de la penalización por handicap. La final se ponía en marcha con una buena largada de Marcelo Ciarrochi y una difícil partida de Tomás Cingolani, que quedaba patinando y perdía rápidamente el segundo lugar. Me quedé patinando como un campeón. Empiezo a perder terreno, busco la cuerda lo antes posible, justo lo tengo a Zapaga al lado, me pasa con 2 ruedas en el pasto. La largada, veo que en la repetición que los dos Toyota van por la tierra, pero bueno, parece que la tierra es pista, pero nada. Volví la posición como me lo pidió el comisario, esta vez estoy bien rápido, en la barría estoy bien lento. No sé si no me vio, yo quiero creer que no me vio, pero nada, vengo por adentro de él, me tira un autazo encima, me choca y cuando me choca voy hasta la pared, no le pegué a la pared de milagro. En la segunda vuelta, Kevin Filippo se despistaba tras cortarse los espárragos de la llanta trasera derecha y ocasionaba la salida del auto de seguridad. El relanzamiento no fue uno más. Mientras Aldriguetti le peleaba el frenaje hacia Roche adelante, a Cingolani se le movía el auto, Di Palma lo tocaba y Ulises Campillay, que debutaba en la categoría mayor, no podía esquivar al arrecifeño y sufría de esta manera el golpe más fuerte del año en la categoría. A pesar del aparatoso vuelco, el sanjuanino retornaría en la fecha siguiente luego de una veloz recuperación. Sin poder continuar Di Palma, en una fecha que sería descartada por el arrecifeño, Azar y Ciarrochi tenían la posibilidad de empezar a descontar en el campeonato. Cuando parecía que quedaba marginado de la lucha, el de Almafuerte dominó de punta a punta en Paraná y se empezó a transformar en el tercero en discordia entre Di Palma y un Diego Azar que pudo llegar al podio tras aprovechar la exclusión por técnica de Lucas Guerra. A 2 fechas del final, el duelo por la corona sumaba un tercer candidato. El Autódromo Ciudad de Río Cuarto recibía el anteúltimo capítulo de esta historia. El escenario del sur cordobés fue el epicentro de la última fecha especial, utilizando por cuarta vez el formato de 2 carreras con recarga de combustible obligatoria y con la actividad principal el sábado, por ser fin de semana de elecciones en la República Argentina.
Marcelo Ciarrocchi fue de menor a mayor el sábado y volvió a ser el más rápido en clasificación, con una sumatoria de 6 pole positions en el año. Así, quien llegaba como el tercero en discordia en la lucha por el título, agrandaba su figura ante el segundo lugar de Di Palma y el cuarto puesto de Diego Azar. La primera final tenía una largada tranquila para Ciarrocchi y Di Palma, pero complicada para Azar, quien perdía el lugar con Filippo en el primer frenaje y tenía que luchar con su compañero Zapag para no perder otro lugar más. El despiste de Carlos Gutling en la primera curva ocasionó la salida del auto de seguridad. Por un problema de comunicación con su ingeniero, Ciarrocchi no entró a boxes a recargar el combustible, aprovechando la neutralización, y eso hizo que se mantenga al frente de la carrera. Cuando me hablaron yo justo hablé y no escuché la orden y seguimos en pista. Nos sirvió para ganar la primera carrera y tener buenas posibilidades para la segunda. Cuando todo parecía ir viento en popa, el piloto del Lincoln Motorsport cometió el error de ir a una velocidad menor a la indicada para el relanzamiento y fue penalizado con 10 segundos de recargo. Fue sancionado Ciarrocchi por no respetar la velocidad de largada, iba con una velocidad inferior a la permitida. A poco del final, Diego Azar y su equipo decidieron una estrategia diferente y cumplieron con la detención obligatoria para apostar a ganar la segunda competencia. Si bien Ciarrocchi cruzó primero la línea de sentencia, el triunfo finalmente quedó en manos de Josito Di Palma, quien estiró la diferencia del campeonato, aprovechando la penalización a Ciarrocchi. La segunda final lo tenía el Almafuerte alargando adelante, ya que todavía no había sido sancionado por la velocidad en el relanzamiento de la primera competencia. El desfile por la calle de boxes fue rápidamente en el cierre de la primera vuelta, con Ciarrocchi abriendo el camino, seguido por Josito Di Palma, Kevin Filippo y José Manuel Zapag, algunos de los que debían la detención. Nos encontramos con tráfico a la hora de salir, entonces no pude salir rápido. Eso me hizo perder la posición con Josito y bueno, después a tratar de recuperar. Esta tanda de detenciones fue clave para el campeonato, porque Di Palma cometió un exceso de velocidad en el paso por boxes, lo que le haría perder el tercer lugar logrado en pista. Depende de cuál sea la sanción, perdemos un puesto o dos, así que no es un problema. Se sancionó a Josito Di Palma por el exceso de velocidad en la calle de boxes. Importante para el certamen fue también el acierto de la estrategia del Toyota Gazoo Racing, porque Azar aprovechaba las detenciones de sus rivales y de a poco empezaba a acercarse al primer puesto. Más atrás, Di Palma y Ciarrocchi buscaban avanzar en tándem, pero el momento de superar a Tomás Cingolani, mientras el arrecifeño concretaba al llegar a la curva 1, Ciarrocchi no contaba con la misma suerte y al momento de transitar ese sector recibió un impacto entrando rápidamente en tronco. Por esta maniobra, el de 9 de julio sería reposicionado detrás de Ciarrocchi. Se me corre un cachito el auto, pero porque estoy arriba del piano y Marcelo se me viene encima, a mi criterio. Con Tommy un toque me hizo perder un par de puestos y unos buenos puntos que nos haría mucha falta. Para mí es un toque de carrera, digamos. Una lástima porque él está peleando el campeonato. El triunfo quedó en manos de Diego Azar, en una fecha que tuvo momentos buenos y malos para los tres candidatos al título. ...17 de diciembre de 2023, Concepción del Uruguay, Entre Ríos. El Top Race repetía por única vez escenario utilizando el mismo circuito que en la séptima fecha del año. Los tres candidatos al título llegaban separados por 32 puntos con 48 en juego. Josito Di Palma, líder del certamen, tenía 22 de ventaja con Diego Azar, el campeón defensor, y 32 con respecto a Ciarrocchi, que sobre el final del año se había recuperado. La lluvia llegó el domingo para darle un condimento extra de definición y la previa fue con incertidumbre y con la indecisión de los comisarios deportivos sobre el procedimiento de largada. Era esperable esta condición. Sí, digamos, era esperable ayer y no sucedió, así que bueno, llovió ahora parece que está limpiando un poco, pero se viene feo, así que bueno, veremos cómo se desarrolla el día. Esperanzador para nosotros, porque esta situación complica las cosas para los rivales. ¿Qué fuiste a ver, Marce? A ver cómo estaba la pista, la parte de la grilla, ver un poco el viento, tratando de descifrar qué es lo que va a pasar con la pista. La largada tuvo un Lucas Guerra agresivo, yendo al ataque rápido sobre Di Palma, pero sin poder concretar la maniobra. Diego Azar hacía una de sus mejores largadas y rápido se mezclaba en los primeros lugares,
mientras Ciarrochi buscaba seguirlo en el avance. Esto todavía no les alcanzaba, ambos necesitaban un mal resultado de Di Palma y el arrecifeño seguía al frente del clasificador. Las vueltas seguían pasando y tanto Ciarrochi como Azar peleaban entre ellos y también avanzaban, pero nada parecía detener el camino al título de Di Palma, que igualmente sufría el asedio constante de Guerra. La tranquilidad para Josito llegó en el final, cuando Guerra se pasó un poco en la entrada a la contrarrecta y se despistó entrando en trompo. La bandera Cuadros decretó el final de la carrera y el certamen. Así como había empezado en marzo en Buenos Aires, terminó en Concepción del Uruguay, con una victoria de Josito Di Palma y la consagración en el campeonato. En un año con una lucha apasionante, Di Palma se tomó revancha del campeonato 2022 y logró su primer título a nivel nacional, superando a Diego Azar, quien venía de 2 títulos consecutivos en la categoría. Así, llegamos al final del especial Top Race 2023 de Carburando. El 2024 ya está en la vuelta previa y nos ajustamos los cinturones para una nueva temporada. Hasta la próxima.